Muy buenas tardes a todos. Continuando con la actividad 3.2, caso parte 3, acerca sobre el procedimiento arbitral, sobre su trámite. Vamos a seguir analizando este día 9 de junio de 2024, este caso en particular acerca de la clienta Adriana Martínez, que busca nuestra asesoría para que le ayudemos a resolver una controversia que se suscitó por la falta de pago de la empresa Win Mancera, que ésta no ha cumplido con sus obligaciones y entonces solicita nuestra asesoría. Pero ella quiere saber en qué consiste este procedimiento arbitral, que vamos a proceder a explicar en qué consiste cada una de esas partes. Primeramente iniciaremos con qué es lo que significa la demanda o qué es la demanda. La demanda es el primer acto procesal fundamental por medio de la cual la parte actora inicia el ejercicio de su acción contra la parte demandada. En este escrito, el actor expone sus pretensiones ante el juez arbitral con el fin de que éste resuelva el fondo del asunto a través de la emisión de un laudo. Pero, ¿qué debe contener el escrito de demanda? Bueno, el escrito de demanda debe contener, en primer lugar, el rubro. El rubro es la anotación que se hace en el margen superior derecho para identificar el expediente. Por ejemplo, en este libro, en esta partecita del lado derecho, donde está mi dedo, se anota el nombre del actor, contra demandado o BS y la denominación oficial del juicio de qué se trata. En este caso sería demanda arbitral. Como punto número 2, abajo del rubro se colocará la autoridad ante quien se promueve. En este caso, los miembros que conforman el tribunal arbitral. Por ejemplo, podríamos colocar el título H Tribunal del Centro de Arbitraje de México. Ya que están esas dos partes, ahora proseguiremos con el nombre completo del actor y su dirección para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas o el nombre también de los licenciados que van a participar en el juicio arbitral. También poner la leyenda para recibir notificaciones y recoger toda clase de documentos y valores. Posteriormente a esto, vamos a colocar el nombre del demandado y su domicilio para también para oír y recibir notificaciones. Como siguiente punto, hay que colocar las pretensiones y, de ser posible, cuáles son los montos reclamados junto con estas pretensiones. Posteriormente a las pretensiones, vamos a colocar los hechos en que el actor está fundando su petición, en los cuales precisará los documentos y pruebas que tengan relación con los hechos. Posteriormente a esto, colocará en el escrito la cláusula compromisoria que acordaron las partes en el contrato que suscribieron cuando inicialmente efectuaron el negocio, para posteriormente colocar las pruebas, documentos y nombres de los testigos presenciales de los hechos. Después, los fundamentos de derecho, citando los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. Y finalmente va a colocar, bueno, antes de esto, los puntos petitorios que se hacen al tribunal arbitral. Y ahora finalmente vamos a colocar el protesto.
Pero, ¿qué es el protesto? El protesto es un requisito fundamental que representa la manifestación del actor de conducirse de buena fe. O por lo regular, esta va en la parte de final, donde se coloca la firma del que está promoviendo la demanda. Y finalmente podemos colocar el lugar y fecha de la demanda. Esta puede ir antes del protesto o posteriormente al final del protesto. Esto sería en cuanto a cómo se tiene que poner por escrito la demanda arbitral. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones adicionales cuando ya se haya presentado la demanda. Dice, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de las pruebas o de alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas. Si las partes no hubiesen acordado la no celebración de audiencia, note, el tribunal decidirá celebrar dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones o a petición de una de las partes. El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación de éste podrá solicitar la asistencia del juez para el desahogo de pruebas. Notificaciones deberán realizarse con suficiente antelación a las partes tanto de la celebración como las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías, bienes o documentos. Otro punto, deberá correrse traslado a todas las partes de las declaraciones, documentos probatorios, peritajes o demanda o demás información que una de las partes suministre al tribunal. Ya que presentamos la demanda, puede haber y debe haber una contestación, y en esta contestación el demandado puede exponer sus excepciones. La contestación de la demanda se hará dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la demanda. Esta deberá contener algo similar a cuando se presenta la demanda, pero en concreto debe contener, inciso A, el nombre completo, calidad en la que interviene y dirección del demandado. Inciso B, sus comentarios sobre la naturaleza y circunstancias de la controversia, origen de la demanda. Inciso C, su posición sobre las pretensiones de la parte de la demandante. Inciso D, cualquier comentario con relación al número de árbitros y su elección a la luz de las propuestas formuladas por la demandante y la designación del árbitro que en ello se requiera. Inciso E, cualquier comentario con relación a la sede del arbitraje, las normas jurídicas aplicables y el idioma del arbitraje. Esos son los rasgos más característicos. Sin embargo, también la parte demandada puede presentar una reconvención, porque puede reconvenir. En caso de que el demandado promueva una reconvención, esta deberá contener, inciso A, una descripción de la naturaleza y circunstancias de la controversia, origen de la demanda reconvencional. B, una indicación de las pretensiones y en la medida de lo posible de los montos reclamados. Si la parte demandada no contesta la demanda o si alguna de las partes formula una o varias excepciones relativas a la existencia, validez o alcance del acuerdo de arbitraje, la Corte, si estuviera convencida de la posible existencia de un acuerdo de arbitraje de conformidad con el reglamento, note, podrá decidir sin perjuicio de la admisibilidad o el fundamento de dichas excepciones que prosiga el arbitraje. Otro punto.
Si alguna de las partes rehúsa o se abstiene de participar en el arbitraje o en cualquier etapa de este, el arbitraje procederá. Otro punto más. El tribunal arbitral conservará su competencia aún en caso de inexistencia o nulidad del contrato para determinar los respectivos derechos de las partes y pronunciarse sobre sus pretensiones y alegaciones. Todo árbitro debe ser y permanecer independiente de las partes en el arbitraje. Las decisiones de la Corte con relación al nombramiento, confirmación, recusación o sustitución de un árbitro serán definitivas y las razones que las motivaron no serán comunicadas. El árbitro, por el hecho de aceptar su designación, se compromete a desempeñar su función hasta su término. Otro punto final. Las controversias serán resueltas por un árbitro único o por 3 árbitros. Cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo sobre el número de árbitros, la Corte nombrará un árbitro único o a menos que ésta considere que la controversia justifica o lo justifica, designará 3 árbitros de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Después de que se ha presentado la contestación a la demanda o se ha reconvenido, ahora pasemos a la fase o a la fase probatoria o al periodo probatorio. En esta fase probatoria se exhibirán los documentos o pruebas que tengan las partes de manera física, se presentarán cuando la audiencia se efectúe de manera presencial. Sin embargo, con el aumento de la tecnología, ahora las pruebas se pueden presentar de manera electrónica. Y más, por ejemplo, cuando se efectúa una audiencia de manera virtual. Para ello es necesario que el tribunal use una plataforma de comunicación para que las pruebas le lleguen directamente a los árbitros de manera virtual y puedan ser cotejadas por estos, así como también las partes tengan acceso a ellas. En esa etapa o en estos juicios se utilizan muchas veces fotocopias, pero si se requiere o el árbitro requiere o una de las partes requiere un documento original, este se tiene que presentar en original para que sea cotejada por las partes. En este tipo de procedimientos o en estos juicios arbitrales se utiliza la prueba documental, la prueba confesional, así como la prueba pericial cuando se trata de temas técnicos. Incluso si el tema lo requiere o si se necesita, puede convocarse o puede hacerse una inspección judicial. Ya que se llevó a cabo la fase probatoria, ahora le toca al juez arbitral emitir su laudo. ¿Pero qué es el laudo? El laudo es la decisión del árbitro sobre el fondo de la controversia en el proceso arbitral. Este tiene efecto de cosa juzgada, es decir, es definitivo y no puede apelarse. Este debe reunir los siguientes requisitos para que esté bien formalizado. Número 1. Debe constar por escrito. Número 2. Debe contener la firma del árbitro o de la mayoría de ellos cuando el tribunal arbitral se integre por más de uno. Número 3. Debe indicar lugar y fecha en que se dictó, así como el lugar sede del arbitraje. Número 4. Debe estar bien motivado y fundamentado, a menos que las partes hubieran convenido en otra causa o se trate de un laudo en conciencia. Número 5. Debe ser votado por la mayoría de los árbitros cuando participen más de un árbitro.
Número 6. Se debe resolver de acuerdo a las estipulaciones del convenio. Número 7. Se deberá emitir la decisión de acuerdo a las normas de derecho elegidas por las partes, atendiéndose como tal el derecho sustantivo del país, con exclusión de normas conflictuales. Todo esto salvo en disposición en contrario. Si las partes no indican la ley que deba regir el fondo del litigio, el tribunal, con base en las características y conexiones del caso, tendrá que determinar el derecho que aplicará el fondo a la resolución emitida. Y número 8, tener en cuenta los usos mercantiles aplicables en todos los casos. Ya que el juez emitió su laudo o su resolución, ahora, ¿qué entendemos nosotros por ejecución del laudo? ¿En qué consiste? Para ello vamos a analizar el Código de Comercio, artículo 1461, que dice: un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido como vinculante y, después de la presentación de una petición por escrito al juez, será ejecutado de conformidad con las disposiciones de este capítulo. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo, debidamente autenticado o copia certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje en que se refieren los artículos 1416, fracción 1 y 1423, o copia certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado en español, la parte que lo invoca deberá presentar una traducción a este idioma de dichos documentos hecha por perito oficial. Un laudo arbitral constituye cosa juzgada formal y material que genera un carácter vinculativo y definitivo tanto para las partes como para el Estado, que debe prever su cumplimiento. Un laudo puede ser reconocido sin ser ejecutado, pues este puede ser aportado a un juicio como prueba de que una controversia sobre la que versa un juicio ya presenta cosa juzgada. El reconocimiento de un laudo estrictamente es distinto de la ejecución de un laudo. El reconocimiento es la declaración del juez en donde oficialmente se reconoce la validez de un laudo y se le da efectos jurídicos a los resolutivos de ese laudo. En cambio, la ejecución del laudo arbitral es la materialización de eso que se resuelve en el laudo arbitral. Es la ejecución incluso de forma coactiva en contra de la voluntad del vencido. Incluso se utiliza o se auxilia de la fuerza pública si fuera necesario para hacer cumplir el laudo. Alguien podría pedir el reconocimiento del audio sin siquiera pedir su ejecución, para posteriormente solicitar su materialización. Sin embargo, este debe solicitarse antes de 10 años, porque después de esos 10, el laudo prescribe. Para proceder a la ejecución coactiva del laudo deben observarse los siguientes lineamientos que resumimos en 3 puntos. 1. Un laudo puede ser ejecutado judicialmente después de que el juez con competencia auxiliar recibe una petición por escrito. 2. La petición puede emanar directamente de la parte vencedora en el arbitraje y no necesariamente del árbitro, lo cual otorga gran flexibilidad al procedimiento de ejecución. 3. Quien solicita la ejecución judicial de un laudo
debe presentar su original debidamente firmado o copia certificada del mismo y el original del acuerdo de arbitraje o su copia certificada. Si el laudo o el acuerdo arbitral no estuviera redactado en español, la parte que lo invoca debe presentar su traducción en español hecha por un perito oficial. Después que se emitió el laudo, ¿cómo se notifica y cuáles son los plazos? Bueno, notificación y plazos. Después de dictado el laudo, el tribunal arbitral deberá notificarlo a cada una de las partes mediante la entrega de una copia firmada por los árbitros. Puede realizarse una aclaración dentro de los 30 días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las partes acuerden otro plazo. En este caso, cualquiera de ellas puede, con citación a la contraria, pedir al tribunal lo siguiente. Puede pedir una corrección que ratifique cualquier error de cálculo mecanográfico o similar. El tribunal podrá enmendar de oficio cualquiera de los errores mencionados en los 30 días siguientes a la fecha en que se haya dictado el laudo. Puede hacer corrección de interpretación. En esto hay que especificar el punto o puntos o partes concretas del laudo cuando así lo acuerden las partes. Si el tribunal lo estima justificado, este efectuará la corrección en los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud. Dicha interpretación formará parte del laudo. También el tribunal podrá emitir un laudo adicional. Esto decidirá cuando la reclamación formulada o las partes no están conformes con puntos que fueron omitidos en el laudo. Si el tribunal lo estima justificado, lo dictará dentro de 60 días posteriores. De esta manera se efectúa el procedimiento de cómo se efectúa un procedimiento arbitral.